Hola a todos. Bienvenidos a su canal Listo Profe. Soy el profesor Gustavo Gutiérrez de la asignatura de Tecnología. El tema que nos corresponde ver en estos momentos es el de movimientos en las máquinas. El movimiento en los sistemas mecánicos. Los elementos que forman los mecanismos y sistemas mecánicos se agrupan en tres grandes bloques: el motriz, el de transmisión y el de salida. El motriz o bloque de entrada recibe la fuerza motriz, hidráulica, humana, mecánica y pone en marcha el movimiento del sistema mecánico. El de transmisión o mecanismo recibe, transmite y modifica el movimiento y las fuerzas que le proporcionan los dispositivos del bloque de entrada, conduciéndolos hasta el bloque de salida. Y tercero, el receptor o sistema de salida son el conjunto de elementos conducidos que reciben el movimiento y las fuerzas del bloque transmisor y realizan el trabajo en la salida del sistema, para el cual el sistema mecánico fue concebido. Entonces aquí tenemos una imagen donde se nos muestra unos sistemas de motor, de transmisión y de carga, que es lo que estamos hablando ahí. Si analizamos el mecanismo de una bicicleta, vemos que el elemento motriz o elemento de entrada lo representan los pedales, que recibe una fuerza motriz por parte de las piernas del ciclista. El elemento conducido o elemento de salida es la rueda trasera, pues es lo que recibe finalmente el movimiento. El mecanismo de bicicleta es un sistema de ruedas dentadas y cadenas que permite comunicar la fuerza motriz proporcionada por el ciclista desde el plato de los pedales al plato de la rueda trasera, donde están los piñones. En las máquinas se emplean dos tipos básicos de movimientos, obteniéndose el resto mediante una combinación de ellos. Movimiento giratorio: cuando el operador no sigue ninguna trayectoria, no se traslada, sino que gira sobre su eje. Movimiento lineal: si el operador se traslada siguiendo la trayectoria de una línea recta, la denominación correcta sería rectilíneo. Estos dos movimientos se pueden encontrar a su vez de dos formas. Continuo: si el movimiento se realiza siempre en la misma dirección y sentido, lo llamamos continuo. Y lo llamamos alternativo cuando el operador está dotado de un movimiento de vaivén, va y viene, es decir, mantiene la dirección pero va alternando el sentido. Las máquinas que el ser humano ha construido: molinos de viento, norias movidas por agua, motores eléctricos. Ya sabemos que los motores eléctricos tienen demasiada aplicabilidad en electrodomésticos, juguetes, máquinas, herramientas, etc. Los motores de combustión interna, usados en automóviles, motocicletas, barcos. Podremos ver que todas tienen en común el hecho de que transforman un determinado tipo de energía: eólica, hidráulica, eléctrica, química, en energía de tipo mecánico, que aparece en forma de movimiento giratorio continuo en un eje. Entonces observemos aquí esta noria que gira sobre un eje, este ventilador gira sobre un eje, este motor eléctrico gira sobre un eje, este motor de combustión gira sobre este eje. Muy bien. Por otra parte, si nos fijamos en los antiguos tornos de arco, los actuales exprimidores de cítricos, el mecanismo del péndulo de un reloj o el eje del balancín de un parque infantil, podremos observar que los ejes sobre los que giran están dotados de un movimiento giratorio de vaivén. El eje gira alternativamente en los dos sentidos. Es el denominado movimiento giratorio alternativo.
En la pues, los ejemplos de estos mecanismos que hemos hablado. El movimiento giratorio y el movimiento circular, vamos a establecer una diferencia entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de movimiento giratorio, nos estamos refiriendo siempre al movimiento del eje, mientras que cuando hablamos de movimiento circular, solemos referirnos a cuerpos que giran solidarios con el eje, describiendo sus extremos o una circunferencia. En los ejemplos anteriores podemos observar que las aspas del molino y el péndulo del reloj son los que transmiten el movimiento giratorio a los ejes a los que están unidos. Pero los extremos de las aspas del molino describen una circunferencia, mientras que el péndulo del reloj traza un arco de circunferencia. Se dice entonces que las aspas llevan un movimiento circular y el péndulo uno oscilante, o pendular o circular alternativo. Este movimiento circular, sea continuo o alternativo, aparece siempre que combinemos un eje de giro con palanca. Se puede afirmar que el movimiento giratorio, rotativo o rotatorio es el más corriente de los que puedan encontrarse en las máquinas y casi el único generado en los motores. De una cinta transportadora, como las empleadas en los aeropuertos o en las cajas de los supermercados, vemos que todo objeto que se coloque sobre ella adquiere un movimiento lineal en un sentido determinado. Lo mismo sucede si nos colocamos el daño de una escalera mecánica. Es el denominado movimiento lineal continuo. Este mismo tipo de movimiento lo encontramos también en las lijadoras de banda o en las sierras de cinta. Y ahora nos paramos a estudiar el movimiento de la aguja de una máquina de coser. Podemos ver de que ésta sube y baja siguiendo también un movimiento lineal. Pero a diferencia del anterior, este es de vaivén. Lo mismo sucede con las perforadoras, que se emplean para abrir las calles, las bombas de hinchar balones o el émbolo de las máquinas de vapor. A este movimiento de vaivén que sigue un trazado rectilíneo se le denomina movimiento lineal alternativo. Tipos de mecanismos. Teniendo en cuenta los tres tipos de movimiento, los mecanismos se pueden dividir básicamente en dos grandes grupos: de transmisión y de transformación del movimiento. Los de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz o de entrada y el elemento conducido o de salida tienen el mismo tipo de movimiento. Entonces en la tabla vemos unos ejemplos, vemos mecanismos de transmisión lineal como las palancas, las poleas y los polipastos, y de transmisión circular, ruedas de fricción, polea con correas, engranajes con cadena y tornillos sin fin. Los mecanismos del elemento motriz y el conducido tienen distinto tipo de movimiento. Entonces en la tabla vemos mecanismos de transformación de circular a rectilíneo. Tenemos el tornillo tuerca, manivela torno, piñón cremallera, y de circular a rectilíneo alternativo tenemos la leva, la excéntrica, el mecanismo biela, manivela. Tenemos un ejemplo de varios mecanismos. Ver sus movimientos. Vemos el del movimiento oscilante del péndulo, el de la biela manivela, que transforma el movimiento alternativo de la biela en un movimiento de rotación de la manivela. El del piñón cremallera, conversión de circular en lineal continuo. El de una leva, que permite obtener un movimiento alternativo a partir de uno circular, al igual que el de la máquina de coser. En conclusión, podemos decir que en los mecanismos existen dos tipos de movimientos: el de rotación y el de traslación, y que estos además pueden ser continuos y o alternativos. He llegado al final de este acompañamiento. Si te ha gustado, dale like, comenta, dime qué te ha parecido este tema.
suscríbete a este canal. Listo, profe. Y no olvides tocar la campanilla. Muchas gracias por su atención.